Hoy vamos a meternos de lleno en un caso judicial de Argentina que nos hace pensar en una pregunta fundamental. ¿Dónde termina el poder de un país y dónde empiezan los derechos de una familia? Es una historia que, la verdad, pone a prueba los límites del Estado. Esta es la pregunta que está en el centro de todo, una pregunta supercargada, con consecuencias humanas enormes y que la Corte Suprema de Argentina tuvo que responder. ¿Es posible, en nombre de la ley, separar a una madre de sus hijos? Bien, para entender cómo se llegó a la decisión final, primero hay que conocer la historia personal de esta madre. El largo y complicado camino legal que la llevó hasta el tribunal más alto del país. A ver, el punto de partida de toda esta historia es una condena penal. Una mujer, a quien los expedientes llaman ACG, fue sentenciada a más de 4 años de cárcel por tráfico de drogas. Y acá está el detalle. Según la ley migratoria argentina, una condena de este tipo es motivo de expulsión automática. Este fue el hecho que lo inició todo. Y a partir de ahí, se desata toda la maquinaria legal. Después de la condena, la Dirección Nacional de Migraciones, o sea, la DNM, ordena su expulsión. Ella apela, claro, pero los tribunales inferiores le dan la razón al Estado una y otra vez. Su última esperanza era la Corte Suprema. Ahora, para entender por qué este caso es tan, pero tan complejo, hay que meterse con dos ideas clave que estaban chocando. Por un lado, el poder del Estado para controlar sus fronteras. Y por el otro, un concepto que se llama discrecionalidad administrativa. El punto de partida de toda ley migratoria es la soberanía. Es simple. Cada país tiene el poder de decidir quién entra y quién se queda en su casa, ¿no? Es un principio básico. Pero, y este es un pero gigante, tiene un límite clarísimo: el respeto a los derechos humanos. Y acá es donde se pone interesante. La ley argentina le da a la autoridad migratoria, la DNM, una herramienta muy particular: la discrecionalidad. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer excepciones a la regla. Pueden dar un permiso especial por razones humanitarias o para mantener una familia unida, incluso si existe una condena penal. Ojo, y esto es clave, ¿eh? Esa discrecionalidad no es un cheque en blanco, no es un poder absoluto para hacer lo que quieran, es más bien una herramienta para analizar casos especiales y tomar la decisión más razonable. Y lo más importante de todo, nunca, jamás puede usarse para violar derechos humanos. Es justo ahí donde está el nudo de este caso. Y acá es donde todo cambia. Porque mientras los tribunales inferiores se habían concentrado en el poder de la DNM, la Corte Suprema toma el caso y, literalmente, le da la vuelta a la tortilla. Cambia el enfoque por completo. Lo primero que hace la Corte, y es un movimiento súper importante, es decir, un momento, este caso no es como los demás. En decisiones anteriores, como en los casos Barrios Rojas y Otoya Piedra, la Corte había sido muy firme en defender el poder de la administración, pero acá reconoció que había algo fundamentalmente distinto. Miren qué cambio de foco tan radical. En los casos anteriores, la lupa estaba puesta sobre la gravedad del delito. La pregunta era, ¿qué hizo la persona migrante? Pero en el caso de ACG, la Corte mueve esa lupa y la pone sobre otra cosa: el riesgo real, concreto, de dejar a sus hijos en total desamparo. La conclusión de la Corte fue que ese riesgo pesaba mucho más que el delito original. Y este giro, este cambio de perspectiva, no sale de la nada. Se apoya en dos principios de derechos humanos increíblemente poderosos que terminaron por dibujar de nuevo los límites del poder del Estado. El primero, y el que lo define todo, es el interés superior del niño. Y esto no es solo una frase bonita, ¿eh? En Argentina es un mandato al más alto nivel. Significa que siempre que una decisión del Estado pueda afectar a un niño, su bienestar tiene que ser la prioridad número 1, por encima de todo lo demás. El segundo principio es el de la vulnerabilidad. La Corte sabía que las personas migrantes ya de por sí enfrentan muchas dificultades, pero para anular una orden de expulsión no era suficiente. Se tenía que demostrar una vulnerabilidad extrema. No podía ser una suposición. Se necesitaban pruebas concretas de una fragilidad excepcional. Y esas pruebas llegaron. Llegaron en la forma de un documento que fue, sinceramente, la pieza clave de todo el rompecabezas: el informe socioambiental. Este informe fue lo que sacó el caso del debate legal abstracto y lo ancló en una realidad humana, tangible y durísima. ¿Y qué decía ese informe? Pues revelaba que ACG era el único pilar tanto emocional como económico de sus 3 hijos, que tenía un historial documentado de haber sufrido violencia de género muy grave, y que separarla de ellos iba a provocar un desamparo real y, como dijo la Corte, cierto, no conjetural.
Incluso la opción de que los niños se fueran con ella a otro país sería dañina, porque los arrancaría de su único hogar conocido. Entonces, para ir cerrando, veamos el panorama completo. Porque esta decisión no solo le cambió la vida a una familia, estableció un nuevo estándar legal en Argentina, redefiniendo ese delicado equilibrio entre el poder del Estado y los derechos humanos. La gran conclusión es esta. El poder del Estado no es absoluto. La Corte Suprema dejó clarísimo que ese poder tiene una barrera que no puede cruzar: los derechos fundamentales de los niños. Ninguna decisión administrativa, por muy legal que parezca en el papel, puede terminar causando el abandono de un menor. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Se venía de una etapa, con casos como Barrios Rojas y Otoya Piedra, que le daban un poder casi total a la administración. Pero con CGA, la Corte dibuja una línea roja en el suelo. Establece un nuevo equilibrio, uno donde el poder del Estado se tiene que detener para proteger a los más vulnerables. Y así, este caso nos deja con una reflexión que va mucho más allá de los tribunales. Nos obliga a pensar en esa tensión que siempre existe entre el orden y la justicia, entre la necesidad de aplicar la ley y el deber fundamental de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Una pregunta para seguir pensando.